chulamela, le chulamela, chulama, chulamela, le chulamela, chulama, chulamela, le chulamela. Hola a todos los que nos acompañan, a la gente que se va conectando para escuchar este live. A nombre del grupo de estudio de Capoeira Angola, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Adriana Nieves Albarrán, soy afromexicana y estoy hoy aquí para presentarles el programa Encuentros y Reflexiones Conciencia Negra. En México, como en otros lugares del mundo, la diáspora africana ha dejado huella y está presente en sus danzas, como en su gastronomía y en sus costumbres. Actualmente existen algunos foros donde hemos podido escuchar muchas de las problemáticas y dificultades en las que estas comunidades, nuestras comunidades, se enfrentan. Queremos también abrir un espacio para que su palabra sea escuchada. Es por eso que hemos invitado a un grupo de personas afrodescendientes que nos compartirán sus vivencias, experiencias y sentires. Sin más preámbulo, voy a presentar a nuestros invitados, para lo cual compartiré con ustedes sus semblanzas. Tenemos a Álvaro Hernández. Él es actor, bailarín afrocolombiano. Él hizo estudios de danza en el grupo de danzas del colegio Lácides Seversal en Colombia. Estudió teatro comunitario y danzas afrobrasileñas en Buenos Aires, Argentina. Actualmente forma parte de la compañía de teatro itinerante Teatro Horizontal y también realiza trabajo colaborativo de artes escénicas con Trasmayo y Xinchi. Se desempeña como profesor de danzas afrocolombianas y este trabajo lo ha llevado a viajar a la ciudad de Guatemala, por ejemplo, y también por diferentes estados de la República Mexicana, entre los que destacan San Cristóbal de las Casas y Comitán, Chiapas. Hola Álvaro, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Adriana? Bien, hola, bien. Gracias. Gracias Álvaro, continúo con Astrid Juliet Cuero. Ella es feminista, antirracista y melómana, salsera afrocolombiana. Es doctoranda en el posgrado en estudios de intervención feminista del CESMECA UNICACH de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Sus principales temas de especialización están relacionados con el feminismo negro y antirracista y el pensamiento decolonial. Es creadora del proyecto Encuentros de Melómanos de salsa antirracista implementado en México, específicamente en Chiapas y aquí en la Ciudad de México. Hola Astrid, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola, saludos a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Continuamos. Está también con nosotros Jessica Esther Moreno Fernández. Ella es artista escénica y música. Es afromexicana, nacida en la Ciudad de México. Es egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y pasante de la licenciatura y literatura dramática y teatro de la UNAM en el área de dirección escénica. Actualmente se encuentra realizando la maestría de estudios artísticos en Colombia. Como actriz se ha presentado en diversos escenarios y festivales en México, Colombia, España, Brasil y Lituania.
y como acordeonista ha formado parte de grupos como Revuelta de las Semillas, Mecapal, y actualmente forma parte del colectivo Carroncha Son, con quien se ha presentado en diversos escenarios nacionales e internacionales. Hola Jessica, gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola a todas. Muy bien, continuamos con nuestra última invitada. Ella es Marbella Figueroa. Ella es una mujer negra, mexicana, creadora plástica, escritora y divulgadora. Ella es licenciada por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, con especialización en medios audiovisuales y silografía. Su exploración interdisciplinaria aborda principalmente la negritud, las conexiones ancestrales y el cuerpo. Es creadora y colaboradora del podcast autogestivo Afrochingona. Ha participado en diversos talleres comunitarios en la Costa Chica de Guerrero y en zonas de la periferia de la Ciudad de México. Actualmente se dedica a la gestión cultural, a la producción artística autogestiva. Bien, pues ellos son nuestros invitados. El formato de este conversatorio es el siguiente. Voy a repetir la misma pregunta para todos los invitados y al finalizar tenemos un ciclo de preguntas y respuestas de las personas que están presenciando el conversatorio. Vamos pues con la primera pregunta. Te voy a pedir a Álvaro, ¿cómo y en qué momento tú te asumes e identificas o reconoces como una persona negra afrodescendiente? Si nos puede responder, Álvaro. Bueno, pues cada persona tiene su proceso individual con respecto, bueno, cada persona afrodescendiente con respecto a este tema de la autodeterminación o el autorreconocimiento como afrodescendientes. En mi caso, yo lo asumo más al el tiempo en el que pude salir de Colombia, o sea, como que me convertí como en extranjero y pude salir de una burbuja en la que estaba. Y entonces me fui dando cuenta de que ciertas cosas que se instauran desde el racismo estructural hacia las personas afrodescendientes, indígenas dentro de Colombia como Estado, las vamos normalizando, nos vamos dejando asimilar por esta normalización hacia un país que como México también tiende como a este discurso en el mestizaje entramos todos y con el cuento del mestizaje, digámoslo así, tienen una excusa para violentar o sí, violentar a las minorías étnicas, digamos. Entonces, por ejemplo, en Colombia es muy común que siendo joven y negro, tú camines por la calle y casi siempre los policías te van a requisar a ti por ser negro y joven y vestir de determinada manera. Y es normal, es legal, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí cuando yo salí de Colombia la primera vez, fue como un impacto cuando la gente me decía, pero ¿cómo que es normal? ¿Por qué es normal? ¿Por qué es legal? Hay racismo ahí, de una u otra manera. Entonces ¿sí? Te vas dando cuenta o vas escuchando y después vas investigando, vas estudiando más y vas viendo desde esa burbuja, en mi caso, desde afuera, todo este proceso. Y entonces, yo estando dentro de Colombia, por ejemplo, muchas veces no quería ser negro. Siendo niño y joven no lo quería. No quería tener este pelo, no quería tener esta boca, no, porque pues, había mucho bullying, además había mucha señalización. En la escuela éramos 2 o 3 afrodescendientes en apariencia, ¿no? Y siempre estábamos ahí como tildados, ajá, la negrita, el negrito, y estas cosas que te van marcando, ¿no?
Entonces, no hay como un proceso desde pequeños o desde pequeñas de autorreconocimiento como afrodescendientes o de un empoderamiento como afrodescendientes. Eso es mi caso personal. Entonces yo creo que a partir de, sí me había dado cuenta de ciertas señales, porque salí como más o menos a los 27 años de Colombia, sí me había dado cuenta de ciertas señales, pero como es más fuerte el racismo estructural, pues tú lo tienes que, como que, no pasa nada. Pues es muy normal que digan, no, pues no, aquí no pasa nada, pues no hay racismo, entonces se niega, se invisibiliza. Entonces, en ese caso, en mi caso particular, creo que el momento o como el quiebre que hay para yo empezar a autorreconocerme como afrodescendiente y empoderarme y pues estar orgulloso de esto que soy, es cuando salgo del país. Eso. Muchas gracias, Álvaro. Comparto un poco ese sentir cuando salí del país y pues por Colombia. Por favor, voy a seguir con Jessica. ¿Nos puedes compartir tu experiencia? Hola, a mí me pasa algo parecido como Álvaro, pero en inverso. Yo llego a Colombia y empiezo un proceso de autorreconocimiento a partir de un espejo que tengo con otras mujeres en la costa colombiana. Pero en la costa norte, en el Caribe, en Valledupar, en zonas que incluso dentro de los mismos estudios afrocolombianos son invisibilizadas, ¿no? Son poblaciones negras que incluso están fuera de los estudios y de toda esta Colombia negra, ¿no? O sea, esto que se dice. Entonces, cuando yo me encuentro con ellas en la costa, empiezo a manera de espejo a encontrar la historia que me había sido negada, ¿no? Encuentro similitudes en mi físico, para empezar, pero también como un asunto de comunión con la tierra, de comunión entre mujeres, de la recocha, como le dicen acá, ¿no? Que sería como en México, como todo este pachangueo que tenemos, y empiezo a reconocer mucho de esta tierra, la tierra de mi madre. Mi mamá es de Oaxaca. Entonces empiezo a darme cuenta y empiezo a simbrarme en esto. Fue una cosa más de vibración y de entender que todas estas cosas que yo había vivido de niña, del racismo, de la discriminación, sí tenía una razón, ¿no? Yo no lo entendía hasta ese momento. Y cuando lo entiendo, lo asumo y empiezo a escuchar a las mujeres de la costa, entonces yo me regreso. A partir de esa experiencia empiezo a buscar mi genealogía y empiezo a ver qué es lo que pasa conmigo y qué pasa en la historia de mi madre, sobre todo, y qué pasa en mi país. Y ahí es donde me doy cuenta y empiezo a asumirme como una mujer afromexicana. Y empiezo a utilizar las mismas violencias que se ejercían sobre mi cuerpo, sobre mi ser, ahora yo las reivindico, ¿no? Como el nombrarme negra, simplemente desde ese punto. Y es a partir de esa sororidad, de ese encuentro, de la recocha, de la cocina, de la fiesta, de la música, del espejo que yo encuentro en la costa colombiana, ¿no? Y pues encuentro mis verdaderas raíces que están en Oaxaca, en la parte negra de Oaxaca, ¿no? E incluso me sucede algo, pues ahorita está sucediendo este proceso con mi madre, por ejemplo, que pues cuando yo empiezo a hacer este proceso personal y ya lo asumo como ahorita el trabajo que estoy haciendo en la maestría, ¿no? Como de esta reivindicación, para mí la fortaleza o la meta más grande es que mi mamá se empiece a asumir como una mujer afromexicana, ¿no? Cuando también había sido negado y cuando todas estas violencias se habían sufrido de esta manera, ¿no? Del racismo y la discriminación desde niñas. Entonces, bueno, pues es más o menos por ahí. Nos intercambiamos, Álvaro y yo hicimos ahí como teníamos que hacer ese clic. Gracias, Jessica, por tu respuesta. Sí, es también interesante cómo
al llegar con estas mujeres tú te espejeas y sirves para detonar algo, ¿no? Vamos con Marve. Gracias, Adri. Bueno, pues esta pregunta para mí es importante porque me hace recordar justo el proceso por el que he atravesado y el proceso en el que sigo estando. Y para mí fue, ¿cómo decirlo? Para mí fue como más bien el que me llegara o el que yo aceptara mi raíz y mi negritud. Y lo hice cuando estaba en la universidad. Sin embargo, yo crecí entre la Costa Chica de Guerrero y la Ciudad de México, porque mi familia es de la Costa Chica. Entonces, viajamos desde que yo era muy pequeña con constancia a la Costa Chica, 4 o 5 veces al año. Entonces, pues mi vida estaba mitad aquí, mitad allá, y yo no veía nada extraño en mí porque pues veía a mi familia de la costa, ¿no? Con piel oscura, con cabello puchunco, con rasgos parecidos a los míos, y no veía que hubiera nada extraño, ¿no? Más bien, eh, cuando regresaba a la ciudad y los niños en la escuela me decían como, ay, es que tú eres negra, es que no sé qué, era cuando comenzaba a cuestionarme qué significaba eso o qué era, porque para mí era habitual convivir con las personas de mi familia que fenotípicamente pues son muy similares a mí, ¿no? Entonces crezco con esta idea de ser una persona negra, pero a partir del señalamiento de los demás, ¿no? No solo de los niños en la escuela, sino también de personas ajenas en la calle, desconocidas, bla, que me cuestionaban todo el tiempo que de dónde era, que si era extranjera, que si no sé qué, incluso a veces llegándome a hablar en inglés, y yo no lograba entender eso cuando era pequeña, pero cuando entro a la universidad, eh, comienzo a asumirme como una mujer negra y como una mujer afromexicana, porque empiezo a inclinar pues, mis estudios y mi producción hacia la afrodescendencia, y me doy cuenta que esto que me han marcado de manera externa como ser una mujer negra, eh, sí tiene que ver con el racismo estructural y con la discriminación racial, pero también es que sí, o sea, sí tengo una raíz negra, sí soy una mujer negra, porque mi familia es una familia negra. Entonces, todo lo que yo había vivido de pequeña comenzó a cobrar sentido cuando yo comencé a mirarme y a dejar de definirme por lo externo. Entonces, para mí hay una diferencia muy marcada entre saberme una persona negra y asumirme como tal, ¿no? Hay una diferencia muy marcada entre estas dos situaciones, porque yo desde pequeña pues sé que tengo la piel oscura, sé que siempre he sido la de piel más oscura en la mayoría de los espacios en los que esté, no sé qué, o sea, lo sabía, pero fue hasta la universidad y hasta que comencé este proceso de autoconocimiento y de indagación en mis raíces, en mis ancestras, en mis ancestros, que me asumo como una mujer negra, que lo acepto y que me asumo. Y a partir de eso, pues ha sido muy importante, porque al hacer eso, pues dejé de negar mi historia, que es la historia de mis padres y de mis abuelos y hacia atrás, y comienzo a trabajar por reivindicar justo todo eso que en algún momento me hizo daño. Y también sucede algo muy curioso, porque cuando yo era muy pequeña, me decían, eres negra y no sé qué, y yo sufría muchísimo, ¿no? Yo quería tener la piel clara, quería tener los labios delgados, la nariz finita y no sé qué. Y cuando decido asumirme como una mujer negra, las personas comienzan a decirme, ay, no, pero tú ni eres negra, ¿no? O sea, tú no eres negra, tú nada más eres morena, estás prieta, pero así que tú digas negra, pues no, no eres, ¿no? Entonces, ese momento también es importante, porque a partir de mi decisión de asumirme, de politizarme a través de mi negritud,
dejo justo de seguir poniendo afuera lo que está en mí y comienzo a entender muchos otros procesos acerca de que la negritud va más allá de la apariencia física, ¿no? Que la afrodescendencia va más allá pues de tener la piel oscura o no, y comienzo pues a sentirme pues muy orgullosa y poderosa con toda esta herencia afro. Y pues así es mi proceso. Gracias, Marve, por compartirnos. Igual me siento muy identificada con lo que dices. Más o menos nuestra familia es de la misma región, así que estas cosas que me platicas de que pasabas largas temporadas también me resuenan. Gracias. Vamos a continuar con Astrid. Astrid, te recuerdo un poco la pregunta y también para la gente que nos escucha. ¿Cómo y en qué momento tú te asumes, identificas o reconoces como una persona negra afrodescendiente? Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Va. Pues yo sí, yo también me identifico mucho con lo que acabo de exponer Marbella y también, bueno, con algunas cosas que comentó Álvaro, en el sentido de que yo creo que, o lo que yo recuerdo de comenzar a asumirme pues como mujer negra o saberme negra, ¿no? Más bien un poco como lo decía Marbella. Sí, fue como más por un señalamiento externo, ¿no? Y más en un sentido negativo, peyorativo, ¿no? Pues yo sí tengo una anécdota que es como similar a la de la poeta esta afroperuana Victoria Santa Cruz, ¿no? De que yo sí recuerdo que como a 5 o 6 años, algo así, no me acuerdo bien, pues una señora me dijo negra fea y para mí eso fue muy fuerte, ¿no? O sea, eso a mí me marcó mucho. Y yo recuerdo que en ese momento fue fuerte y años después recordar eso era muy fuerte, ¿no? Y bueno, yo tuve ahí como una estrategia que me dio un poco mi hermana y me dijo cuando la vuelva a ver, diga la blanca fea, y es verdad, le dije y ya no me volví a decir eso, pero era frecuente, entonces sí, pues lastimosamente sí, ¿no? Pues yo creo que para muchas y muchos, pues ese reconocerse negro pues viene como de una experiencia dolorosa, ¿no? De una experiencia de no asumirlo en un sentido, digamos, positivo, y lastimosamente viene como relacionado, pues muchas veces como experiencias de racismo, ¿no? Y de cómo los otros te quieren como definir, marcar o ponerte en un lugar, ¿no? Pues porque justamente es ponerte en un lugar en la sociedad. Claro, luego, un poco parecido a lo que señala Marbella, sí fue sobre todo en la universidad. Bueno, yo creo que hubo cosas antes para no dejarle también todo como el mérito, digamos, a, no sé, ¿no? Al discurso político, a la academia. Yo creo que hay formas, ¿no? Hay formas en las que uno resiste, que tal vez no son así como tan politizadas o aparentemente tan reflexionadas y súper elaboradas, pero que uno va tomando de aquí y de allá, y en medio de ese montón de racismo y de una sociedad que todo el tiempo te está señalando que ser negro no está chido, y más en Colombia, pues yo soy colombiana, ¿no? Y yo sí siento que, o tal vez, bueno, en mi experiencia migrante en México, claro, yo sí siento y coincido con Álvaro en que en Colombia el racismo o sea, se expresa de una manera así muy directa, muy visible, te lo están haciendo sentir todo el tiempo de muchas formas, ¿no? Sí, el bullying cotidiano en la escuela, pero en muchas otras esferas, o sea, como que en todos los ámbitos lo estás sintiendo constantemente, ¿no? O te lo hacen sentir. Pero creo que en medio de eso, pues una también siempre como que tiene algunas, digamos, formas de resistencia, o hay por allí, hay fugas, ¿no? Yo lo llamo así, creo que siempre hay fugas a esas representaciones negativas o a esos señalamientos, digamos,
racistas o marcados, digamos, por estas cuestiones peyorativas. Y yo particularmente tal vez recuerdo mucho el cine, ¿no? Y aunque no es que, no sé, a Colombia llegara muchísimo cine, el más militante, pero yo sí recuerdo películas que pasaban en la televisión, por ejemplo, películas como las de Spike Lee, Malcolm X, Haz lo correcto, o incluso películas que tal vez no son tan politizadas. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de Un príncipe en Nueva York, de Eddie Murphy, ¿no? Y aunque esa película es más en un tono de comedia y tal vez no sea así en términos políticos lo más militante, pues sí el hecho de ver figuras de hombres negros que, ¿no? que eran reyes y que llegaban a Estados Unidos, a Nueva York, y que había como una reivindicación de esa herencia africana, pues yo sí siento que uno de niño algo le movía, aunque no uno conociera bien esa historia y tal vez los padres de uno no tuvieran las herramientas pues para darte así un conocimiento de la historia ancestral como más positiva. Yo creo que uno ahí se identificaba, yo creo que uno ahí también alcanzaba ahí como a hacer una reivindicación de, bueno, ser negro no es todo malo, ¿no? O sea, hay cosas chidas también en el ser negro, hay como una historia que no conocemos bien, pero hay algo allí, ¿no? Y también yo recuerdo, por ejemplo, Michael Jackson para mí fue un súper referente, la verdad. Y muchos de sus videos a mí me interpelaban en eso, ¿no? Como en darme una visión que era un poco más positiva de lo que circulaba, pues así en medios o en lo cotidiano de la gente negra, ¿no? O sea, él mismo, pues antes de que se blanqueara, bueno, a mí me siguió gustando que se blanqueara, pero obviamente esos primeros videos donde todavía parecía con la piel oscura, pues eso, ver a un negro que era exitoso, que bailaba chingón, que cantaba chingón, que era seguido por millones de gentes, pero además que en sus videos, ¿no? Se reivindicara, porque yo creo que varios videos reivindicaban esa presencia negra o esa ancestralidad egipcia, y aunque fuera un tono muy Hollywood y lo que quieras, pues yo creo que uno de niño eso le impactaba. Y yo, por ejemplo, pienso ahora en las nuevas generaciones, por ejemplo, con películas como Black Panther, que sí es superhéroes y bueno, tal vez no es lo más politizado, pero yo creo que eso, así en términos de tu identidad, sí o sea, te interpela y te mueve muy fuerte, ¿no? Y creo que por eso hace falta ese tipo también de representaciones. Entonces, bueno, para ir cerrando, entonces sí, creo que habían fugas, ¿no? O alguna profesora negra, que obviamente eran súper pocas, ¿no? Pero alguna que te llegó a tocar por allá en el colegio, en la universidad, no sé qué, y tú decías, bueno, ¿no? Hay experiencias de gente negra que no están asociadas solo a que son delincuentes, solo a que, ¿no? A que es todo lo peor, a que está todo mal, a que somos feos, a que es esto, sino que hay otras experiencias, ¿no? Y sí, claro, ya sí fue más en la universidad y haciendo parte de grupos afro que ya pude como, o sea, saberme negra pues desde niña, ¿no? Saberme negra de manera positiva, pues, o sea, como entre sí, no, a veces sí, a veces no, y allí una cosa muy compleja para uno poder como afirmar su identidad. Y ya más desde la universidad, y claro, luego pues como involucrándome en procesos de grupos afro y antirracistas y de coloniales, pues fue como poder comenzar a afirmar mucho más más que una identidad, digamos, una experiencia de resistencia, ¿no? Mía, pero también de mi familia y de mis ancestras y mis ancestros, ¿no? Entonces sí, creo que ese proceso de identidad, pues no es como en blanco y negro, ¿no? O sea, como que atraviesa momentos que son incluso de una cosa de rechazo interiorizada, pero momentos siempre también de fuga, de resistencia, y momentos en los que cada vez que vas politizando, pues se hace más de afirmación, ¿no? Y pues eso, diría yo. Claro, gracias Astrid por compartir. Muy interesante, muy importante esto que dices de las referencias positivas. Creo que
que a través de esas referencias, pues nosotros vamos mirándonos desde dentro de diferentes maneras. Adri, tienes tu micrófono apagado. Disculpen. Voy a comenzar ahora por Marbella. La segunda pregunta. En cuanto al racismo que muchos hemos experimentado, ¿crees que se vive diferente de acuerdo al lugar geográfico donde te encuentras? Desde tu experiencia, ¿qué diferencias percibes en Colombia con respecto a México? En tu caso, Marbella, nos has comentado de tu familia en Guerrero con respecto a la Ciudad de México. ¿Cómo ha sido? Sí, Adri. Bueno, primero, antes de hablar de mi experiencia, me gustaría decir que yo pienso que el racismo no se vive de manera distinta dependiendo del lugar geográfico en el que te encuentres, porque el racismo es esta estructura del sistema, ¿no? Y en el sistema, pues estamos todos los que habitamos el planeta Tierra, ¿no? Entonces, me parece que el racismo no se vive de manera distinta, porque el racismo es justo estos sesgos institucionales, políticos, económicos, históricos, bla, de esto en el contexto en el que nos desarrollamos. Sin embargo, me gustaría hacer una distinción entre el racismo y la discriminación racial, ¿no? Porque en esta parte de la discriminación racial me parece que pudiera, en algunos casos, sí haber diferencias dependiendo del lugar en el que te encuentres. Pero por eso hago esta distinción, porque el racismo no, el racismo se vive igual en todas partes. La discriminación racial puede que sí tenga algunos tintes distintos dependiendo de dónde te encuentres, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues he sido muy cuestionada y sigo siendo desde pequeña, ¿no? De dónde soy, les comentaba hace un rato, ¿no? Así como, ¿de dónde eres? No, pero es que no puedes ser de México, es que no sé qué, ¿no? Desde esas experiencias como de no pertenecer y de hacerme sentir no parte de esta configuración de México como territorio y como sociedad, desde no sentirme parte por los cuestionamientos hasta que me ha pasado que me persiguen, ¿no? Bueno, no me persiguen, pero me siguen los guardias de seguridad en alguna tienda departamental, ¿no? O son muy insistentes, así de, ¿qué estás buscando? ¿Necesitas ayuda? No sé qué, a ver, mira esto, no sé qué, ¿no? Entonces, pues son varias las experiencias que he tenido aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, cuando me traslado a la costa, y de hecho yo se lo decía a otra compañera en un documental que grabó, yo le decía que yo aquí en la ciudad, al sentirme tan cuestionada, siempre me había sentido como fuera de lo que es bueno y fuera de lo bello, ¿no? Aquí en la ciudad siempre me había sentido así como que era la niña fea, que por ser negra, por consecuencia era fea. Y le decía que al ir a la costa yo me sentía así la más diosa del mundo, la más guapa, así, porque me veía en las otras mujeres, ¿no? Me veía en mis primas, en mis tías, en mis amigas de la costa. Entonces no me sentía distinta y me sentía parte de eso y me sentía pues, o me siento muy hermosa, ¿no? También cuando voy a la costa. Sin embargo, hay algunos señalamientos que no puedo decir que sean directamente discriminación racial, pero sí que tienen que ver con esta idea de lo que es lo negro, ¿no? Y esta idea fija y purista, esencialista de lo que es lo negro, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el cabello lacio
y eso para mis tías, por ejemplo, es así lo peor que le pudo haber pasado a la familia, ¿no? Es así como, no, tienes el cabello lacio, no puede ser, ¿no? Porque soy la única, ¿no? Todos mis hermanos, mi mamá, mis primas tienen el cabello muy, muy puchunco. Entonces, digamos que esto incluso, aunque somos parte de esta sociedad y de estas comunidades afromexicanas, hemos sido socializados en este sistema que nos dice que hay una sola forma de ser una persona negra, una persona afrodescendiente. Entonces, incluso mi propia familia, siendo una familia negra, afrodescendiente, hemos reproducido también este tipo de discursos, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, como es mi experiencia en un lugar distinto al que no sea la Ciudad de México, pero en la costa nunca he sido cuestionada de si soy negra o no soy negra, porque no hay necesidad, ¿no? O sea, es como encajar perfectamente ahí en ese rompecabezas de diversidad también, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que puedo compartir. Continuamos la misma pregunta para Astrid. Sí, sí, yo también quiero hacer un pequeño comentario sobre la pregunta porque también yo me quedé pensando cuando la leí por primera vez. Y sí, yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice Marbella, en el sentido de que sí, ¿no? O sea, en el sentido de que no creo que haya como una determinación como de que por haber nacido en un lugar geográfico en específico, tu experiencia de racismo de por sí tiene que ser más o menos fuerte, ¿no? O sea, no creo que haya ese tipo como de determinismo en sí de un lugar geográfico, ¿no? Como de haber nacido, no sé, en una zona más caliente de la Costa Chica o en la Ciudad de México o en una zona del Caribe o en fin, ¿no? Lo que yo sí creo es que sí los contextos influyen, ¿no? Y eso para hablar, pues, o para pasar a hablar de mi experiencia. Y lo que yo creo es que el contexto va más allá del lugar geográfico, pues, ¿no? O sea, creo que el contexto no se limita o no se reduce solo haber nacido esos más cerca o menos cerca de la playa o en un lugar rural o en un lugar urbano, sino que el contexto tiene también que ver con unas historias, o sea, con la historia misma de ese lugar y con relaciones de poder, ¿no? Con las relaciones culturales, sociales, políticas, en fin, ¿no? Entonces creo que eso es lo que realmente a veces le da como una particularidad a ciertas formas de racismo, que yo creo que sí a veces uno experimenta como ciertas formas de racismo, ciertas expresiones de racismo en ciertos contextos y en otros los experimenta de manera distinta, ¿no? O por lo menos, pues esa ha sido mi reflexión sobre mi propia experiencia, digámoslo así, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, bueno, yo sé que tengo un pie en la academia y no quiero ponerme así en el rollo académicos, pero tendré que decir algunas pequeñas cosas, pero, o sea, por ejemplo, en eso de las historias y los contextos, claro, por ejemplo, pues por señalar una primera gran diferencia, bueno, porque ahí en la pregunta también se me señala un poco de lo que yo he vivido en Colombia y México, ¿no? Entonces, claro, yo sí creo que, por ejemplo, cómo se formó esas dos naciones, Colombia y México, y cómo ha sido, por ejemplo, también ese proceso de formación del mestizaje o de la ideología del mestizaje, sí creo que hay diferencias, ¿no? Y justamente, pues creo que tiene que ver con que ha tenido historias distintas y tuvo procesos de presencia indígena y negra, y de formas en las cuales se organizó la esclavitud también distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, Colombia, pues es innegable que tiene una presencia negra muy fuerte, muy visible, a pesar de que haya un racismo tan fuerte, y que eso tiene que ver con que, pues para no echar el choro muy largo, pero claro, la forma de esclavización allá tal vez vio como más rentable el esclavizar muchos más cuerpos negros que indígenas, ¿no?
y sobre todo en ciertas zonas, mientras que hasta lo que yo sé de México, que tampoco es mucho, pero entiendo que acá muchas formas de esclavitud que vivieron las personas negras, acá las vivieron personas indígenas. O sea, a las personas indígenas, no fue acá, yo siento que no fue tan cierto ese mito de no, es que los indígenas se morían rápido, entonces luego tuvieron que reemplazarlos con mano de obra negra. No, o sea, yo siento que aquí a los propios indígenas se les explotó tan duramente como se ha dicho que a la gente negra, ¿no? Y creo que la gente negra, claro, también fue explotada, pero incluso pues en algunas zonas, yo sé que tuvieron un lugar de capataces y esto, que obviamente no es decir que no vivieron racismo, que no vivieron explotación o que estuvieron en mejor condición, pero sí creo que el modelo de relaciones raciales fue como distinto, ¿no? Entonces ya para citarlo más en mi experiencia, yo siento que eso, como ya decía hace un rato, influyó en que, o ha influido en que yo, por ejemplo, en Colombia eso, sintiera el racismo o expresiones de racismo, eso, como tan evidentes, tan, o a mi modo de ver, ¿no? Tan directas, tan, no sé, físicamente violentas, ¿no? O con un racismo que uno ha sentido así como muy marcado, ¿no? Muy marcado de que no te dejen entrar a un bar por ser negra o negro, lo que señalaba Álvaro, de que, pues eso, si eres un joven negro, la policía te esté perfilando, ¿no? Te detenga, que los taxis no te paren, bueno, o sea, y el bullying súper normalizado, ¿no? O sea, las burlas sobre la gente negra y de manera directa, o sea, muy normalizado y cotidiano, ¿no? Y ya en mi experiencia aquí en México, pues como migrante, y claro, o sea, yo, pues hay cosas que uno tiene que señalar, ¿no? No para minimizar ni para, porque yo creo que también yo aquí he vivido formas de racismo fuerte, pero por un lado creo que a mí me ha costado más identificarlas porque el modelo de relaciones, bueno, y yo no sé, aquí a mí a veces me cuesta decir eso porque yo digo, ay, yo no sé si es mi colombianidad. Pero creo que las relaciones de poder acá y las relaciones raciales acá se manifiestan de una manera más sutil, ¿no? O sea, no es tan directo. Aparentemente no es como tan visible, o sea, y sí está, ¿no? Con eso no quiero decir que no esté, pero hay como una forma de expresar lo que es distinta, que es más sutil, que no es tan directa. Entonces, claro, y más una como extranjera que pues apenas estás, no sé, aprendiendo cómo a identificar cómo es que hay que relacionarse acá. Entonces hay cosas que yo tal vez en el momento, por ejemplo, no las leí como racismo, ¿no? O que las leí, no sé, desde una exotización, pero que no, dices, bueno, esto no es tan malo, ¿no? O sea, sí sé que es como una exotización, pero no me parece como tan violento, no me parece que sea algo como que yo me sienta como tan agredida y tan vulnerada, ¿no? Aunque claro que cuando esas cosas que parecen sutiles se hacen sistemáticas, luego dices, ah, bueno, cabrón, esto no era tan... Y yo siento, o al menos en mi experiencia es lo que he sentido, o sea, que he sentido que hay ciertas experiencias de racismo que en el momento no me parecen tan fuertes, tan directas, pero que sí son muy sistemáticas, ¿no? Que tal vez es la diferencia, y he sentido formas de acoso que son muy sistemáticas, y entonces ahí es cuando ya, o sea, cuando pasa el tiempo y veo que se repite, entonces tal vez ahí es que puedo decir, claro, ¿no? O sea, esto sí tiene una densidad profunda fuerte. Pero en el mero momento o en los dos primeros meros momentos me ha costado muchísimo, ¿no? Y sí, siento que aquí muchas formas de racismo han pasado para mí mucho por eso, por la cuestión de la exotización, ¿no? Y la exotización que tiene que ver con, claro, ser negra, pero además ser colombiano, ¿no? Y pues, no por esencializar como esa nacionalidad, pero sí creo que pues hay todas unas ideas, estereotipos, representaciones sobre el ser colombiano, entonces esa combinación colombiano, mujer negra, pues hace ahí, crea una bomba de un montón de
de representaciones e imaginarios exotizados, hipersexualizados, ¿no? Y más cuando estás habitando la academia o no solo la academia, ¿no? También cuando intentas hacer trabajo político, pues eso, ¿no? Es como que hay como esa sospecha de, pues esta mujer que es así o que mi imaginario es así, es como que no pudiera estar haciendo tampoco esto, ni tendría por qué tener estas posiciones, ¿no? Ni tendría por qué estar defendiendo estas cosas, ¿no? Entonces, yo así lo he experimentado y también he experimentado esa cosa, un poco lo que decía Marbella, de acá a veces creerme una diosa, una diosa mamacita infinita, que no era algo que yo en Colombia experimentara mucho, y más en una ciudad como Cali, porque es probable que, como dice Marbella, tal vez si yo hubiera nacido en un lugar, no sé, ¿no? Más rural o como más comunitariamente negro, pudiera ser que ahí la relación fuera distinta, pero en una ciudad como Cali, que sí hay mucha presencia negra, pero pues donde al final, claro, o sea, la jerarquía, los privilegios, pues lo ocupa la gente blanca, ¿no? Y todo lo que son imaginarios de belleza y de éxito y de progreso y demás, pues lo representa la gente blanca o blanco-mestiza, ¿no? Entonces, a pesar de que haya mucha gente negra, pues justamente mucha gente negra en Cali, o yo vengo de barrios marginalizados, ¿no? Que ocupan la periferia y todos esos barrios, pues estigmatizados, como que allá vive pues pura delincuencia, pura gente que no contribuye a nada, que solo contribuye al atarazo o al estancamiento de la ciudad, ¿no? O que solo pues sirven para bailar o para estas cosas, tomar y nada más, ¿no? Entonces, yo así o sea, yo siento que tal vez en Colombia experimentaba la deshumanización de la gente negra como de manera más fuerte, más directa. Acá es como una experiencia contradictoria en como por un lado uno sentirse un poco exaltado, exotizado, y como medio, no sé, pues sí, como medio endiosado, pero como que también por otros aspectos te hacen sentir que, bueno, tampoco, ¿no? O sea, es como que esa contradicción de la exotización, ¿no? Como que te exaltan, pero tampoco puedes ocupar otros espacios o hay sospecha de que puedas ocupar como otros espacios que no estén, que supuestamente no caben dentro de ese estereotipo en el que te fijan, ¿no? Entonces, en general, pues yo lo que he experimentado es que en Colombia es como, yo lo he sentido más directo, acá más sutil, pero no por eso diría, o más ahora, que tal vez he ido profundizando mi reflexión, no diría que una cosa es mejor que otra, ¿no? Más bien creo que cada una tiene unos significados distintos y creo que también son procesos internos, pues de irse una revisando y reflexionando qué implican cada una de esas experiencias. Y bueno, Bien, bien, Astrid. Álvaro, ¿qué nos puedes comentar tú? Bueno, como dos ejemplos más o menos que se me vinieron ahora a la cabeza escuchando a las compañeras. Cuando estaba en Colombia, cuando vivía en Colombia, este, de chico siempre me señalaron por mi boca y era algo que yo odiaba un montón. Entonces me decían negro bembón todo el tiempo. Entonces esto era para mí, me persiguió, es un fantasma que tuve hasta hace unos años atrás, el no poder acercarme a esa parte física de mi boca. Entonces ahí, como dice Astrid, era como muy directo, más o menos el mismo caso que le pasó a ella cuando le dijeron negra fea. Bueno, esto fue así, como negro bembón, y en el colegio me lo decían a diario, entonces se quedó el negro bembón, no me llamaban Álvaro, sino negro, entonces con todo el tiempo, negro bembón. Entonces, después de un tiempo, cuando me di cuenta de que, bueno, salgo de Colombia y pasa esto de poder salir un momento de la burbuja y
un poco de sí, para visibilizar o ver desde otro ángulo el racismo. Entonces empieza como este trabajo de autorreconocimiento. Llego a México en un punto y, bueno, en México, digamos así como directamente, nunca me he sentido, sí, como que nunca he sentido esa ofensa racista de parte del otro, de la otra, directo, ¿sí? Creo que en ese punto he sentido más el proceso este de exotización que habla Astrid, ¿no? Y que es como Eso para mí. te, perdón, eso te iba a comentar, ¿cómo enfrentas tú esos estereotipos que a veces se les atribuyen a los hombres? Ah, Y claro, ¿cómo lo enfrento? Pues es una pregunta complicada porque casi siempre yo no soy de discutir mucho con la gente, como de... si es por internet, por ejemplo, puedo como explayarme un poco y ponerme así como tiqui, 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 tiqui. Si es en persona, por ejemplo, trato de dialogar con esa persona, tratando de exponer el otro punto de vista, sea hombre, mujer, lo que sea. Y si hay alguna confianza, ¿no? Digamos, si es algún compañero, no sé, de la danza, una compañera de la danza, o si es, yo trato como de entrar en el debate, sí. Pero si no conozco a la persona, prácticamente la ignoro. Eso es como mi mecanismo de defensa, o sea, como que no pierdo mi tiempo ahí como, ay, no, perdón lo que voy a decir en vivo, pero digo, qué hueva estar educando a la gente. Es un poco Grinch, pero es un poco mi modo, pero es como, ya. Eh, pero, pero creo que, y aquí voy a tocar un tema como bastante complejo, creo que el más complejo y más delicado aún es el de las compañeras afrodescendientes, porque yo de este lado, siendo figura masculina, lo siento como de otra forma, y cuando digamos, voy a hablar fuerte, cuando los machos exotizan a las mujeres afro, hay otra connotación también, o sea, es casi que hipersexual, total, y yo ahí, ahí sí como que me meto y entonces me da un poco, porque me da un poco de furia, de rabia, porque es esta cuestión de que todo el tiempo y más sabiendo los procesos de feminicidios y de asesinatos de mujeres que hay aquí, sobre todo en la Ciudad de México y bueno, en todo el país. Entonces, sí, creo que hay, creo que hay las dos cosas, pero creo que hay una carga bastante fuerte que a veces no se visibiliza en las compañeras afro. Eso. Entonces, gracias, Álvaro. Jessica, ¿qué nos puedes decir? ¿Necesitas que te repita la pregunta? No, 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 todo bien, todo Ok, bien. adelante. Bueno, pues son varias cositas. Yo también creo que el racismo es uno, ¿no? El racismo es un racismo que viene desde, y es estructural, ¿no? Y tiene que ver con el sistema mundo en el que habitamos. Sin embargo, hay diferentes formas de expresar este racismo y de esta discriminación racial. Yo creo que también, como decía Astrid, tiene mucho que ver con el contexto en el que se han dado y cómo se ha dado también esta historia, ¿no? Para mí es algo muy evidente a una diferencia entre México y Colombia, que tan solo la historia del reconocimiento del pueblo afromexicano. O sea, que el pueblo se reconozca hasta hace un año, eso habla muchísimo de cuál es una gran diferencia entre estos dos espacios, ¿no? Cuando en Colombia se da hace mucho tiempo, igual con todo con todo lo que ya han hablado, ¿no? Los compañeros, pero el que no haya un reconocimiento en México ya habla de una diferencia.
Y, por ejemplo, pues ya hablando esto en mí, claro, si yo no sé que existe una historia, un antecedente, ni siquiera sé dónde ubicarme, ¿no? O sea, yo no crecí en un pueblo afromexicano, sí tengo una historia, pero fue una historia que me fue negada. Entonces, si me es negada, entonces todas estas violencias estructurales y normalizadas, para mí sí fue muy directo. Para mí desde niña siempre fue muy directo esta violencia y este racismo en México. Para mí sí era todos los días negra fea, tal cual, ¿no? O no, tú no cabes, tú no tienes cabida aquí, tú no tienes espacio aquí. Pero además, ok, me decían, yo no tengo espacio aquí, pero además ni siquiera tengo espacio. Y no tengo un reconocimiento porque ni siquiera sabía que esa historia existía. Entonces, para mí esa es una diferencia muy abismal entre México y Colombia. No quiere decir, como dice la compañera Astrid, que uno sea más o menos. Los dos son igual de horribles. Y a eso hay un combate, ¿no? También. Entonces, y en Colombia también hay que hablar de este racismo, incluso entre nosotros mismos, ¿no? Entre esto que habla también la compañera Marbella, de, pues, qué tan negra tengo que ser para hacerme considerada afro. ¿De qué estereotipos tengo que cumplirles? ¿A quién le tengo que cumplir? ¿O de qué se trata esto, no? Porque en México, lo que me pasó, siempre me pasa, cuando yo estoy viajando por el sur de México, ya sé que tengo que llevar mi pasaporte a la mano porque siempre me van a bajar de los autobuses para preguntarme de dónde soy. Siempre me va a pasar. Y no pasa, o sea, la gente que viaja conmigo sabe, porque además de todo, pues, yo soy viajera. Yo decidí ser nómada, entonces, uy, eso es todo el tiempo como el cuestionamiento de dónde eres, tú no eres mexicana, a dónde vas, qué quieres, todo esto de lo que hablan, ¿no? Y la persecución y la preguntadera. Pero aquí en Colombia es, ¿y a poco hay negros en México? ¿No? Yo no sabía que eso existía. Y ir a espacios, ¿no? Donde pues supuestamente hay un espacio para la población afrodescendiente y que me terminen diciendo, no, es que no eres negra, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estas dos lados de la moneda también, ¿no? Y un poco lo que hablaba también al principio, ¿no? De qué es lo que significa ser Colombia negra, ¿no? O sea, con qué estereotipos tenemos que cumplir, ¿no? Y a quién le tenemos que cumplir, y la hipersexualización de, por ejemplo, yo, ¿no? Que me dedico a la música, es, bueno, pues entonces si eres afro, entonces cantas blues, rap y, ¿no? Entonces, como que todas estas formas también que se instauran en la cotidianidad, la normalización de esta violencia, la normalización de este racismo, yo diría que también habría que pensar de qué otra manera podemos como destruir todo esto. El binarismo, como en el género, ¿no? Como romper con el binarismo, entonces también romper con estos estereotipos. Y, y bueno, acá en Colombia yo no lo he sentido tanto. Te digo que es así como el otro lado de la moneda con los compañeros colombianos. Yo creo que también me pasa lo que a ustedes les pasa en México, como la exotización de, mexicana, y entonces mexicana y afromexicana, y entonces yo no he sentido una violencia tan directa, pero sí la he sentido sutil, ¿no? Pero sobre todo dentro de los mismos espacios afros. Entonces, pues bueno, creo que también es importante, además de todo lo que ya mencionamos, también mencionar esta otra parte. Claro, gracias Jessica por tu participación. Voy a continuar con la siguiente pregunta. ¿En qué momento decides, desde la actividad que tú desarrollas, ya sea artística, social, cultural, dirigirte hacia este camino en donde la presencia negra o afrodescendiente se ve reflejada? ¿Cómo ha sido para ti, Álvaro?
Pues creo, bueno, no, sí es lo más posible. Cuando yo salgo de Colombia, salgo a hacer un viaje mochilero por Sudamérica con unos amigos y entonces voy atravesando diferentes países. Era la primera vez que salía, entonces fui a Ecuador, Perú, papá. Y termino en Buenos Aires, Argentina, una ciudad gigante con mucha cultura. En verano está explotada, así como wow. Yo ahí empiezo a recibir como un montón de señales particulares. Y entonces empiezo como a... Cuando ya me vi y cuando vi que la gente me veía muy diferente a como me veían en Colombia, dije, entonces ser negro está chido, voy a ver qué onda, ¿no? Entonces me metí a cuanto curso, taller de afrodescendientes en Argentina, es muy loco. Y como todo era gratis, pues me metí ahí. Y la cuestión era que yo quería como un pálpito que yo sentía muy dentro de mí, y es que cuando yo estuve en la primaria y en la secundaria, siempre estuve en las artes, entonces siempre estuve en grupo de danza y de teatro. Entonces yo necesitaba volver a sentir eso y a reconectarme con eso. Cuando llego a Argentina, lo primero que hago entonces es meterme a un grupo de teatro y meterme a un grupo de danza. Paralelamente. Y entonces de esa forma yo voy, me vuelvo a reconectar con las artes, que es en realidad a lo que hoy me dedico, y entonces, y al mismo tiempo con mi parte afro, ¿no? Desde afuera. Y creo que es el punto, como un quiebre ahí, en donde yo me toca volver a Colombia por cuestiones diferentes, y yo decido no estar más ahí. Decido como experimentar una vida por algunos años por fuera, a ver qué pasa, para seguir con este proceso tanto artístico como al mismo tiempo como de autorreconocimiento. Esto yo sin saber qué cosa estaba haciendo. Yo solamente seguía un impulso. Entonces ahora me doy cuenta que es parte de esas ganas de autorreconocerme y de poder sentirme bien conmigo mismo, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues, de esa experiencia viva que tuve en mi infancia y en mi adolescencia. Entonces, yo creo que es como el momento, y entonces ahí, pues, es un camino que sigue y que continúa ahora todavía, o sea, no ha acabado. Más o menos como lo que le pasa a Jessica, yo en un momento decidí ser nómada también, entonces ando siempre de aquí para allá y de allá para acá, lo cual me encanta, me gusta mucho. Y sigo en ese proceso todavía de autorreconocerme. Y algo que tengo muy claro, aún, no sé en un futuro, pero algo que tengo muy claro es que, por ejemplo, yo no volvería a vivir en Colombia. Voy porque tengo que ir a visitar a mi familia y a algunos amigos queridos, pero yo, la verdad, todo bien. Fue el país donde me tocó nacer y todo, pero no, paso. Con todo respeto para los patriotas colombianos o para las patriotas colombianas, en este momento México es mi casa y la siento así y la adopté así y estoy aquí, estoy feliz. Pero es un proceso, no porque enseguida, ¿no? Aquí llevo 5 años más o menos, entonces, o sea, el proceso de mi autorreconocimiento como afro fue el mismo cuando me di cuenta de que aquí había mujeres y hombres afrodescendientes también, entonces fue también muy como, no puede ser, ya, tengo que buscar más y conocer más y saber más, y estoy en eso. Entonces, es como los dos puntos de las artes en donde puedo decir que mi presencia afro en mí ha sido reconocida, o me he sabido afro, me he reconocido como
un ser afro en medio de las artes. Así es, compañeros. Ok, Álvaro, y es en este momento que en México donde comienzas a hacer tu actividad como profesor de danzas afrocolombianas. ¿Es aquí? Para empezar a dar clases, sí, es aquí donde se dispara. Yo ya venía como con un trabajo de teatro y continué con ese trabajo de teatro, pero yo venía yo dije, tengo que hacer algo entonces le pedí como algunas asesorías a unos compas allá en Colombia, de qué forma yo llamaba la atención a la gente, porque por aquí nadie conocía, bueno, conocen la cumbia, pero es otra cumbia, nadie conocía el bullerengue, nadie conocía el mapaleo, o más o menos la gente que se movía en la danza africana. Pero, por ejemplo, yo en ese momento estaba viviendo aquí en Comitán, por ejemplo, donde estoy ahora, entonces era un reto y pues se pudo concretar con el tiempo y dándole. Entonces, fue como también obedecer ese impulso, si lo tengo ganas de hacer, lo hago y listo, hago una convocatoria, hago un cartelito, llamo a una persona, luego llamo a otra y así, o sea, era sí, como ese impulso que te digo, de querer volver a bailar. Sí, entonces, es eso. Muy bien. Marbella, ¿tú qué nos puedes encontrar? Pues para mí fue el momento en el que igual entro a la universidad y comienza pues como esta parte de empezar a generar mis proyectos, ya sea pues más bien pues para calificaciones, ¿no? Para acreditar las materias y demás, pero me pedían como que trabajara sobre un tema, que cuál iba a ser mi línea y no sé qué. Y intenté con muchas cosas, ¿no? Como con cosas de fotografía cotidiana y de calle, no sé qué, pero no me lograba conectar. Y yo veía que mis compañeros pues hacían cosas así bien chidas. Bueno, que en ese momento yo lo veía así como súper guau, ¿no? Que así que la levedad del ser, que el ser y no ser, que el no sé qué. Y yo así como de, no, pues eso a mí no me conecta. Y fue cuando entré a la universidad que comencé a escuchar de un término que en ese momento me hacía mucho sentido, con el cual ahora ya no estoy de acuerdo, pero que en ese momento me sirvió como introducción para lo que después sería como mi trabajo, ¿no? Y comencé a escuchar este término de la tercera raíz y comencé a investigar por ahí, ¿no? Y dije, pues este es mi tema, ¿no? Pero comencé a tratarlo de una forma como muy externa, ¿no? Como hablaba de, ay, las danzas de los pueblos negros, o sea, no me incluía yo dentro de eso, ¿no? Porque fue justo a la par que comenzaba este proceso de aceptación, ¿no? Para mí como una mujer negra, y lo trabajaba así de forma externa, pero después me di cuenta de algo que para mí fue una revelación, que quizá para otras personas pues es muy evidente, pero para mí fue como una gran revelación, y es que para mí el arte comenzó a tener un sentido y un poder de sanación, digamos, ¿no? De todas las cosas que yo había pasado cuando pequeña, y me di cuenta que el arte o las expresiones plásticas, que es lo que más me gusta, podían ser el escape y un método de transformación de lo que yo había vivido. Entonces es ahí en donde pongo mi experiencia en el centro de la producción y de las cosas que hago, y como pongo mi experiencia en el centro, pues mi experiencia se nutre de un montón de cosas, pero pues las situaciones más dolorosas que yo creo puedo decir han sido, vienen de ser una mujer negra,
¿no? Entonces, por eso en el centro de mi producción durante mucho tiempo ha estado como esta parte de la negritud, de la afrodescendencia, y dejé de fijarme solamente en estas cuestiones como pues que folclorizan, ¿no? Como la danza de los diablos y demás, porque me la pasaba yo haciendo eso, que me parece que sí son importantes, pero comencé a centrarme más en mí y en mi experiencia como mujer negra, ¿no? Que puede ser similar a la de otras personas, a la de otras mujeres, pero que nunca va a ser igual, ¿no? Simplemente porque no es posible, ¿no? Entonces, pues es así como decido, pero también, pues digamos que soy muy, bueno, le voy a poner una palabra así muy nice para verme muy pro. Digamos que mi producción es muy ecléctica, entonces pues abordo de un montón de temas, ¿no? De manera técnica y de manera conceptual abordo así como un montón de temas y porque todos son mi experiencia, ¿no? Tampoco mi obra se define porque solamente hable de cuestiones de afrodescendencia o de la negritud o no, porque no soy solo eso, ¿no? Porque yo estoy en lo que produzco y yo no soy solo una persona negra, ¿no? No me define ser una persona negra, entonces puedo hablar de cosas como que no tengan que ver con la negritud, pero siempre está ahí también presente porque aunque no me define, pues es una parte muy importante de mi construcción como, pues como individuo, ¿no? En este planeta, sistema y plano terrenal. Y pues ya. Gracias, Marbella, por tu participación. Vamos con Jessica. ¿Qué nos puedes decir? Sí. Bueno, pues yo desde que empecé ya mi trabajo como teatrista, teatrera, hacedora de todo tipo de cosas en el teatro, siempre me vinculé mucho con mi proceso, con el teatro no formal, ¿no? Con estas maneras de buscar el arte más como un medio que como un fin, ¿no? Como un medio de apertura de procesos, de apoyo de procesos. También por mi historia personal y todo mi camino del lado izquierdo, donde yo entendí que el arte es una herramienta, es una trinchera. Me gusta mucho esa palabra, como el arte como trinchera, como un espacio donde se pueda reflexionar, encontrar respuestas, o encontrar más preguntas, pero un espacio donde pudiera generarse eso, ¿no? Entonces ya llevo como mucho tiempo en ese proceso y cuando yo hago mi proceso personal de autorreconocimiento, yo tenía que volver a México y necesitaba un pretexto para quedarme en Colombia. Entonces decido, y dentro de ese proceso, yo cuando me doy cuenta que mi proceso de autorreconocimiento se da al proceso de otras mujeres, yo entiendo que yo tengo que devolver ese espejo, ¿no? Ese reflejo. Y entonces decido hacer un proceso teatral y musical desde el reconocimiento a ellas. Y así comienza como esta ala de mi proceso artístico, a través de todas las experiencias que yo había tenido con ellas, de cómo nos encontramos en este proceso cotidiano, ¿no? Y empiezo a generar teatro y música, porque además también otra cosa importante de esto es que, como decían las compañeras, es ser mujer, ser negra, ser mexicana, ser extranjera y además ser acordeonista en un lugar tan difícil como Valledupar. Que pues, bueno, generalmente en la costa y en la música en general, ya siendo mujer es un punto difícil, pero además con todas estas, pues todas estas cuestiones yo también necesitaba como abrir ese espacio, porque además yo también me di cuenta que no, o sea, el vallenato no es Diomedes Díaz, el vallenato es mucho más allá, ¿no? Es todo una herencia campesina, toda una herencia, y entra lo afro también ahí. Entonces, bueno, decido abarcar esos espacios
Y ese es como mi primer acercamiento. Y empiezo a generar ya varias canciones, la obra de teatro que está por ahí, y bueno. Pero como dice Marbella, no, este acercamiento afro me da un acercamiento a otras maneras de habitar este espacio, ¿no? A maneras contrahegemónicas, contrasistémicas, ¿no? Donde sí puedo hablar, por ejemplo, ahora estoy haciendo un trabajo sobre el río y no tiene que ver con lo afro, pero de alguna manera también llegué ahí como antiespecista por mi proceso como mujer afrodescendiente, ¿no? Entonces, encontrar que el arte se vuelva una trinchera para hablar de todas estas maneras que nos ha impuesto este sistema y por las cuales hay que decir, hay otras maneras de habitar, hay otros espacios, otras formas y romper, ¿no? Con toda esta jerarquía, incluso dentro del mismo arte, ¿no? Porque pues este tipo de arte, ¿no? A mí me han dicho como dentro de los círculos de teatro, no, es que el que ustedes hacen es como un teatro no serio, ¿no? Y yo digo, pues no sé qué tan serio será para ti, para mí es muy serio, ¿no? Porque estamos hablando de historias de mujeres, estamos hablando de lo que está sucediendo, de lo que nos interesa, de lo que queremos reflexionar, y eso es vital, ¿no? Entonces ahora con mi proceso en la maestría, lo que estoy poniendo en énfasis es en las intersensibilidades que da las sonoridades. O sea, como la música, las líricas, la poética, y que se conecta. Yo estoy haciendo un espejo entre la costa chica de Oaxaca y la costa norte de Colombia. Y como estos dos lugares a manera de espejo se encuentran en algo tan vital y hermoso como son la música, las versadas, la poética, la piquería, pero desde las mujeres. Y encontrar esas otras maneras y esas formas. Y eso es lo que ayuda a la reivindicación y el autorreconocimiento, que es una parte vital por la lucha de los pueblos negros, ¿no? En los dos espacios. Muy bien, Jessica. Continuamos con Astrid. Sí, ay, pues ¿por dónde empiezo? Bueno, pues primero, que también siempre es una salvedad que hago, no, pues me gusta hacerla, no sé, luego digo, igual y no es importante, pero bueno, pues yo no me defino como una artista, ¿no? O sea, creo que me falta bastante para llegar allá. Pero sí creo que he hecho uso o he creado o he tratado de aprovechar, digamos, varias herramientas artísticas o lo que algunas compañeras llaman también como prácticas artísticas, digámoslo así. Sobre todo porque, bueno, yo he sido, o más bien, o sea, aparte de mi experiencia personal, la importancia de trabajar como con la reivindicación de la negritud o de denuncia, digamos, del racismo o de socializar, digamos, procesos como antirracistas. Claro, ha tenido mucho que ver con mi lugar como académica o como de formación socióloga y tener como estas posturas desde las ciencias sociales, las humanidades, en fin, ¿no? Obviamente, o para mí ha sido muy importante no ocupar ese lugar solo como una investigadora teórica, en fin, sino como desde una postura política, activista, digámoslo así. Ahí voy a tomar agua, se me secó la garganta. Entonces, para mí ha sido muy importante tratar de hacer ese vínculo académico-político o teórico-político, o de poder establecer esa relación entre academia y política, academia y activismo. Entonces, en esa necesidad de llevar en mi práctica, digamos, siempre esta
relación entre academia y política o academia y activismo. Para mí el arte, yo, digamos, comencé como a experimentar que el arte tenía unas posibilidades tremendas para poder hacer eso, ¿no? Sobre todo para tratar de llevar como ciertos discursos académicos o ciertas posturas políticas también, que no son solo académicas, sino también posturas y conocimientos políticos a ciertos grupos que, pues por la misma exclusión que implica esta sociedad, el racismo, en fin, ¿no? Desigualdades de clase social, no tienen acceso, digamos, a ese tipo de discursos, ¿no? O a ese tipo de posturas y prácticas políticas o conocimientos también generados desde la experiencia, ¿no? Entonces, en ese proceso, yo comencé a ver que ciertas cuestiones relacionadas con el arte o con prácticas artísticas, como que podían de algún modo aterrizar o concretar o podían ser esos conocimientos socializados como en un lenguaje más sencillo o con unas formas y unas expresiones que no parecieran, digamos, como tan lejanas a sus vidas cotidianas, a sus contextos, a sus realidades, ¿no? Obviamente eso no fue fácil porque, porque yo no voy a negar, yo soy ascendente Virgo y, y yo habité mucho tiempo el lugar, no se ha ido del todo de mí, también tengo que reconocerlo, pero habité mucho tiempo el lugar de la rigurosidad académica, ¿no? Y porque además yo fui formada así, ¿no? Y lo interioricé el lugar de la rigurosidad académica y también de la rigurosidad política, porque yo también estuve en ciertas cuestiones de izquierda que tenían unas formas así, ¿no? Unas formas de exigencia, de nivel, entonces ese entronque ahí entre esas dos formas no era fácil, o sea, cuando intentabas, o sea, sí teníamos el discurso del pueblo, o la comunidad, no sé qué, pero realmente cuando ibas allá era súper duro, o sea, era súper duro saber que eso que tratabas de comunicar era muy difícil de ser comunicado, que la gente lo rechazaba o que la gente no lo entendía o que más que no entenderlo de pronto ni siquiera, o sea, había como una apatía y entender que no solamente era como la apatía, o sea, como que el problema era la gente que no quería, digamos, iluminarse o no quería salir de su condición, digamos, no sé, de ignorancia o despolitización, sino que había un problema en la forma misma de hacer academia o de hacer investigación y de hacer activismo también, ¿no? Porque creo que el problema no ha sido solo, digamos, de la academia, sino que hay también ciertas formas ya muy institucionalizadas de cómo supuestamente se hace política, se hace activismo o se hace militancia que también ya están, o sea, son bastante obsoletas, son jerárquicas y que también pueden reproducir unos discursos como muy violentos o muy lejanos, ¿no? Entonces, eso no fue un camino fácil y no lo ha sido, porque yo no creo que todavía lo he logrado, o sea, sigo con explorando. Sin embargo, sí creo que en los últimos, no sé, tal vez por ahí 3, 4 años, yo sí creo que he tenido unos avances como en ese proceso, digamos, como de descolonización y de usar estas prácticas artísticas o conocimientos artísticos o herramientas artísticas para tratar, digamos, de socializar o generar un puente. Creo que yo, como para mí, o sea, para mí la importancia que ha tenido el arte y cómo yo he querido, digamos, usarlo, acercarme y desarrollar ciertas prácticas artísticas es como ver el arte como un puente entre ese mundo de la academia y el mundo del activismo o el mundo de la gente que no tiene que ver con la academia, ¿no? Porque me parece que, o cosas que yo he rescatado como del arte o de las prácticas artísticas es una, que el arte tiene la capacidad de interpelar directamente la emoción, ¿no? Y creo que justamente los discursos académicos o la gran mayoría y también muchos discursos políticos, pues se queda mucho en el plano de lo racional, ¿no?
en el plano de la elaboración y tal, cosas que yo tampoco pretendo negar y que creo que también han tenido ahí sus aportes, pero que sí creo que son una barrera, o sea, que definitivamente no permiten, ¿no? No permiten hacer una construcción mucho más horizontal o mucho más desde la experiencia o, bueno, ese término a veces es cuestionado, pero digámoslo así, sí, mucho más desde abajo, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces creo que lo que genera el arte de interpelar la emoción, más allá de como tantos discursos racionales, para mí es como una herramienta muy poderosa, ha sido una herramienta muy poderosa, ¿no? También creo que eso tiene la capacidad de que tú puedes generar conocimiento desde tu experiencia y un conocimiento que no solamente pasa, ¿cómo decirlo? Pues sí, por la lectura de un texto académico o por la escritura también. Y eso sin negar la necesidad de leer y escribir, que creo que es importante, ¿no? Pero que tú puedes generar conocimiento, no sé, dibujando algo o expresando tu postura, tu reflexión sobre ti misma, tu entorno, tu comunidad, con un dibujo, con una danza, eso, con cuestiones, yo por ejemplo del teatro, ahorita que Jessica mencionaba eso, o sea, obviamente yo no estoy a teatro, no tengo esa experiencia, pero por ejemplo a mí cuestiones del teatro del oprimido me han parecido herramientas sumamente poderosas, ¿no? Entonces tampoco yo soy la experta en eso, pero algunos talleres y cosas que he tomado por ahí, he retomado cosas y he dicho, mira, esto por ejemplo para trabajar cierta situación de racismo, para generar cierta reflexión, le veo un poder, ¿no? Y ya para entrar ya en lo último, ya dejarlo ahí, yo he venido desarrollando una cuestión que se llama, o que yo le he llamado como salsa antirracista, talleres de salsa antirracista o encuentro de melómanos de salsa antirracista. Entonces la música también para mí, yo he encontrado que también tiene como un potencial grandísimo, ¿no? Para esto, y en particular, digamos, la música, o cierta parte de la música afrocaribeña, o de esos ritmos afrocaribeños que luego han sido conocidos como salsa o bajo ese término salsa, ¿no? Porque esta música, justamente, tanto en su ritmo como en sus letras, ha celebrado, ha reivindicado la presencia negra y también ha tenido unas denuncias poderosas del racismo, ¿no? Entonces yo en un momento me encontré como claro, ¿no? O sea, esta forma o estos talleres o generar reflexión a partir del contenido que tiene una canción, pues es algo que eso, la gente vibra, puede gozar, le resulta agradable, ¿no? A su oído, pero donde además hay también un contenido, un discurso poderoso. Yo podría hablar de muchísimas más cosas en esto, pero para cerrar, no extenderme mucho, lo que yo quería decir, que lo he dicho también en otros espacios, es que, por ejemplo, yo que ahorita ando en el rollo antirracista, descolonial y demás, ¿no? Yo, o sea, hay canciones de salsa que tú lees la letra y pues eso no es creado por gente académica, ¿no? O sea, pues son artistas que vienen del barrio y demás, ¿no? Que claro que seguramente habrán leído muchas cosas, pero que realmente su experiencia es más vital, digámoslo así. Y hay letras que tú dices, o sea, aquí está la teoría de colonial explicada de manera sencilla, pero además contundente, poderosa y como visceral, vivencial, tremendo, ¿no? Entonces, y yo a veces he pensado, o sea, yo lo he intentado también hacer como en mis cursos, pero a veces digo, me encantaría como impartir un curso que fuera solo sobre esto y que tú puedes construir teoría solo escuchando canciones de salsa. O sea, ahí uno ve a Fanon, ve a no sé quién, ve a un montón de gente. O sea, que eso es conocimiento y es teoría, ¿no? Claro, no en el sentido tal vez occidental y tal que nos han impuesto, que hemos interiorizado y más quienes pasamos por ahí, pues por todas estas universidades y demás, pero que es poderoso. Igual me pasa con el cine, que el cine también es otra como pasión para mí y en la medida que me ha sido posible también he usado como ciertas
herramientas que da el cine. Y yo también hay veces que veo películas y yo digo, puta, o sea, esto es más contundente que leerse cierto artículo sobre, no sé, ¿no? La historia del racismo en tal parte. Y con eso no digo que no lo leamos, que no leamos a esos autores y autoras. Lo que digo es, o sea, hay otras formas de crear conocimiento y creo que para mí esa ha sido como la enseñanza o la lección que el arte me ha dejado y para mí ha sido importante como vincular o traer el arte a mi vida y traerlo también a mis prácticas tanto académicas como políticas, ¿no? Y eso. Muy bien, Astrid, gracias por tu intervención. Voy a pasar ahora a la ronda de preguntas. Está llegando aquí una pregunta para Jessica. Dice, ¿por qué elegiste la música y no otro arte en relación a tu maestría? Siendo que tú eres actriz, ¿por qué la música y no el teatro? Bueno, aparte de ser actriz, soy música. Ya también llevo un rato trabajando desde la música. ¿Y por qué escogí en la maestría? En realidad el trabajo en la maestría está vinculado con ambos, con el teatro y con la música. Y escogí más la música, creo que por una cuestión personal de vibración. Y también la otra porque entendí que mucho del trabajo que estoy haciendo en comunidad, la música es un vehículo que está y es cotidiano, o sea, es muy presente en la cotidianidad y es muy presente también en la historia y en la manera en cómo se vincula la historia del trabajo que yo estoy haciendo desde la música, ¿no? Desde la tradición oral y desde la tradición cantada. Muy bien. Para Marbella, ¿cómo fue el proceso de resignificación en tu carrera como artista plástica de estas experiencias que nos cuentas, ¿no? Que fueron desconcertantes para ti o desagradables en tu niñez? ¿Y cómo lo aprovechas eso y haces un proyecto donde reivindicas, digamos, tu origen en tu trabajo como artista plástico? Sí, pues me parece que quizá suena un poco contradictorio, pero al tomar estas experiencias y al decidir poner estas experiencias como en el centro, no las resignifiqué, más bien las acepté tal cual eran, ¿no? Es decir, las experiencias dolorosas las acepté, ¿no? Acepté el dolor y trabajé con el dolor y entonces pues resultaron cosas que para mí evocan dolor o algo así, ¿no? Las cosas tristes, las cosas que me generaron ira, no es que lo haya resignificado, más bien creo que el aceptar esas experiencias y el verlas tal cual son y el comenzar a pensar en que esas experiencias habían sido así y que no podía cambiarlas, me hizo resignificar mi visión frente a esas experiencias, ¿no? Pero no es que esas experiencias como tal las hubiera yo resignificado, más bien cambié o lo que resignifiqué fue, digamos que mi actitud o mi pensar, mi percibir de esas experiencias, ¿no? Entonces fue importante porque me di cuenta que no podía transformar, digamos, una experiencia dolorosa en algo que se convirtiera en algo feliz, porque eso pues, no, o bueno, al menos yo no lo he logrado hacer, ¿no? Como algo que me dolió mucho, que ahora me dé mucha risa, ¿no? En cuestiones de racismo, pues no, para nada, pero he podido cambiar mi perspectiva de eso. Otra cosa es que me permití cambiar y no estancarme, ¿no? Por ejemplo, justo hablo mucho del dolor porque creo que es algo que ha estado muy presente sin el afán de revictimizarme y de caer así en que he sido la más pobrecita del mundo y la que más ha sufrido y todo,
para nada, más bien solo como pensando de manera respetuosa esto, me permití no quedarme ahí, ¿no? O sea, me permití sentir el dolor, sentir la rabia, sentir el enojo y expresarlo a través de, pues de lo que hacía plásticamente o de lo que hago plásticamente, pero después de eso avanzar, ¿no? No quedarme solamente ahí, ¿no? Con ese dolor o con ese enojo, con esa rabia. Entonces, pues creo que esa ha sido la forma en la que pues lo he estado haciendo o intentando por lo menos, porque según yo lo hago y puede que desde afuera sea como que ese proceso sigue de la misma manera que empezó, pero pues es así. Gracias, Marbella. Yo también soy diseñadora gráfica y dije, ¿cómo no se me ocurrió a mí esa idea? Vamos con Álvaro. Hay una pregunta para ti, Álvaro. Dicen, ¿cómo haces para mantener la ligación con tus raíces? Ya que en un momento, perdón, ¿cómo haces para mantener la ligación con tus raíces? Ya que tú te dedicas a difundir estas raíces. Y en un momento del conversatorio expresaste que, una ruptura con tu lugar de origen, que no querías volver a Colombia. Entonces, ¿cómo haces tú para mantener esa ligación cuando difundes tu práctica? La ruptura con mi lugar de origen es como, viene desde muy pequeño. O sea, obviamente este análisis lo hago ahora, porque yo siendo, trabajándolo en terapia psicológica y psicoanálisis y estas cosas, no hace. Yo recuerdo que desde muy pequeño yo no me sentía bien en el pueblo donde nací. Siempre me preguntaba por qué esas ganas de irme, siempre de irme y de irme y de irme. Yo nací en un pueblo de la costa atlántica colombiana, machista. A ver, hay algo que aclarar, es que yo siempre fui raro porque era el que más estudiaba, no me comportaba como otros niños, ¿sí? No me gustaba el fútbol, no me gustaba jugar dominó. Entonces, todas esas cosas que se supone que todos los niños varones deberían de hacer, no me gustaba mirar a las mujeres, no, pero perdón por lo que voy a decir, no me gustaba echarle piropos ni mirarle el culo a las mujeres porque no me gustaba. Entonces, como crecí con esto de que ese es el raro, el maricón, bueno, y hubo otro montón de cosas, eso influyó a que yo no, dije, yo no soy de aquí, o sea, entonces, cuando decidí salir, no solamente por esa razón, sino por otro, ya estaba mucho más grande, me di cuenta que yo generalmente puedo ser de cualquier lugar, si me gusta ese lugar. Entonces, y que no necesito como una patria, una bandera, un escudo, un himno nacional para identificarme como persona, ¿sí? Ahora, como afrodescendiente, lo fui aprendiendo, lo fui aprendiendo porque pues tampoco estaba reconocido, entonces me fui identificando con lo afro desde el exterior, en el extranjero, con lo afroargentino, con lo afrobrasilero, y fui estudiando luego con lo afrocolombiano, luego con lo afromexicano, entonces con la afrodiáspora. Entonces, para mí es más valioso y más, sí, me llena mucho más y me hace muy feliz sentirme parte de la afrodiáspora como mi raíz, en vez de ser como solo afrocolombiano, por ejemplo. Siendo que la afrodiáspora somos todos diferentes también. Pero, por ejemplo, a mí yo todo el tiempo estoy tratando de buscar situaciones, momentos, historias de la afrodiáspora en cualquier lugar de América, ¿no? En los Estados Unidos, en Cuba, en Jamaica, en Chile, en Haití, en todos lados. Para mí creo que es lo que me falta, entonces pues te digo que sigo en ese proceso,
Y entonces para mí nunca, el momento de ruptura con mi lugar de nacimiento nunca fue un problema como conciso o real o fuerte para mí más bien creo que el racismo estructural sí fue un inconveniente bastante fuerte para yo no reconocerme o no autorreconocerme o no saberme como afrodescendiente. Muy bien, Álvaro, gracias por tu respuesta. Nos están preguntando aquí si nos pueden dar algunos, estoy leyendo. Sí, nos preguntan actualmente qué están haciendo ustedes actualmente y si nos pueden dar sus redes sociales o dónde los podemos encontrar. Comienzo con Marbella. Gracias, Adri. Sí, pues actualmente yo sigo produciendo y haciendo pues lo que me gusta hacer, pero mi actividad más fuerte en este momento es la producción del podcast Afrochingonas, el cual producimos, grabamos, editamos todo, 3 mujeres negras, ¿no? Estoy ahí compartiendo espacio con Valeria y con Scarlett. Valeria es afrocolombiana también y Scarlett es afromexicana igual que yo. Entonces es un espacio en el que hablamos de diversos temas, siempre atravesados por nuestra experiencia como mujeres negras, ¿no? Entonces hablamos desde el maquillaje hasta el feminismo, el aborto, las recetas de gelatina, no sé, hablamos un montón de cosas así, temas súper amplios y súper diversos, pero siempre atravesados por pues nuestra experiencia como mujeres negras y siempre metiéndole ahí pues también quizá un poquito de lo que podemos saber teóricamente, pero más que nada de nuestras vivencias. Y nos pueden seguir en las redes sociales. Tenemos cuenta de Instagram, es @afrochingonas. Y mi cuenta personal de Instagram es @marbellafi, también en Twitter o en Facebook. Por ahí podemos estar en contacto y cualquier cosa que necesiten, pues ahí ando. Pueden escuchar el podcast en cualquier plataforma de audio, cualquier plataforma de podcast, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Ahí pueden encontrar Afrochingonas. Y pues muchas gracias, Adri, por el espacio. Gracias al grupo de estudio de Capoeira, a Yaga, y gracias a Astrid, a Jessica, a Álvaro por compartir este espacio también. Gracias. Gracias. Continuamos con Jessica, con Jessie. Preguntan igual que si actualmente, qué están haciendo actualmente, si están dando talleres y dónde pueden encontrar. Bueno, yo estoy acá en Bogotá, estoy en el proyecto de la maestría, que es pues realizar y coordinar una red de mujeres negras entre México y Colombia a través del teatro y de la música. Y bueno, también estoy con la colectiva de Corronchazón, que estamos haciendo música desde los ritmos latinos y rap, desde los diferentes feminismos, ya que somos una colectiva de músicas, pero de músicas, decimos nosotras, de músicas disidentes, o sea, mujeres que tenemos el feminismo como línea principal, ¿no? Mujeres negras, mujeres lesbianas, mujeres de esos cuerpos que parecieran no estar ahí en la institución. Y con ellas también estamos trabajando diversas músicas. Y pues en las redes sociales como Jessica Esther Moreno, en Instagram, en Facebook, y desde La Corronchazón, pues también en Facebook, Instagram. Ahí.
Muy bien, Jessica. Álvaro, ¿estás dando talleres? ¿Qué estás haciendo actualmente? Y también tus redes sociales, o dónde pueden encontrar. Sí, hay una página en el Facebook, se llama Danzas Afrocolombianas El Alegre. Es como la página de danza que hay ahí en redes sociales. A veces en mi Instagram personal publico, pero más que todo en la página de Facebook. Eh, Vamos a tener un taller con música en vivo allá en la Ciudad de México a finales de noviembre. Iba a ser en un parque como al aire abierto, por si les da miedo COVID y cosas de esas. Están todas y todos invitados. Lo hacemos con un colectivo también que se llama Baile y Tambor Ciudad de México, que lo hacemos con Marí y con Albert, que son músicos que les gusta mover el cuerpo y el afro colombiano. Entonces, en esas estamos. Por ahora estoy en Chiapas dando clase también y viajando. Y ya, eso. Muchas gracias, Álvaro. Y Astrid, tú también quieres dar tus redes sociales o dónde pueden encontrarte y qué estás haciendo actualmente. Sí, bueno, de redes, pues yo soy más facebookera. Entonces ahí me pueden buscar. No estoy con mi nombre oficial, el nombre que me puso mi mamita, pero estoy como Dorothy Carabalí. Igual, bueno, luego lo puedo escribir o te lo puedo mandar a Adri por si la gente lo quiere. Y con el mismo nombre estoy en Instagram también, no estoy en Twitter. ¿Qué estoy haciendo? Un montón de cosas. Estoy enloqueciendo. Quiero hacer una confesión. Pero bueno, con lo de que platica ahorita, los encuentros de melómanos, estuve haciendo varios virtuales, porque pues con la pandemia, pues no hubo como las condiciones de poderlo hacer presencial, que sí los hago presenciales, y son como eventos donde pues yo presento, hago una selección de canciones, las presento, doy sus datos de contexto social, político y de producción también, y pues se ponen a sonar, me acompaño siempre de un DJ y una DJ y la gente puede bailar abiertamente. Pero bueno, me ha tocado hacerlos virtual, entonces tengo una página en Facebook que se llama Salsa Melomanía Antirracista y ahí pueden ver algunos de los lives que he hecho. El último creo que lo hice en septiembre, entonces, y ahorita ya, pues, yo creo que hasta el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, voy a hacer otro, porque ahorita me tengo que concentrar en otras cosas. Entonces, por ahí para que vean la publicidad y chequen la página. Aprovecho para hacer promoción de un curso que va a estar impartiendo ahora en noviembre, inicia el 15 de noviembre. Ya estamos en los últimos días de inscripciones, es sobre feminismo antirracista, con la página del GLEFAS, la plataforma habitual del GLEFAS. También pueden buscar en Facebook, así como suena, GLEFAS, del cual yo hago parte, que es un grupo como de feministas latinoamericanas, descoloniales, y este curso justamente intenta hacer esto que hablaba hace un ratito. O sea, sí comparto, digamos, contenido teórico y lecturas y esto, pero también uso cuestiones de arte, de canciones, análisis de canciones, de creación de imágenes, collage, cosas así, pues también para aterrizar ese conocimiento sobre el feminismo antirracista. Entonces es teórico práctico y pues también hago uso de algunas prácticas artísticas. Y eso así como principal. También ahora hago parte de Afrontera, que también está Valeria Angola, que hace parte de Afrochingonas, donde está Marbella, y otros compas. Y bueno, por ahí en la frontera también con Valeria, como a finales de diciembre, el 20 de diciembre, vamos a tener una charla sobre salsa y reggaetón. Entonces también, pues ahí para que sigan también las redes sociales de Afrontera. Y eso, como por ahora. Muy bien, gracias a todos. Ya por último, no sé si ustedes quieran decir algo adicional, si entre ustedes quieran preguntarse algo, levanten la mano. Y
estamos un poco sobre tiempo, entonces pues solo si quieren vamos a concluir con alguna participación de ustedes brevísima. Comienzo con Álvaro. Bueno, gracias a todas, a mis compañeras queridas, a Jessica. Te mando un beso, Jessica. A Astrid, no sé, un gusto por ahí. A Marbella, un gusto enorme, gracias. Y Adri, querida, gracias a Yaga, a los estudios, al grupo de estudio Capoeira Angola, a los compas y a las compas, pues a toda la gente que nos vio. Y pues seguimos en contacto. De verdad, muchas gracias por la invitación y por escucharnos nuestras locuras afrodescendientes. Gracias. Continúo con Jessica. Bueno, muchísimas gracias al grupo de estudio de Capoeira. Muchas gracias a Adri por este espacio. Muchas gracias a Yaga y a todos los compañeros de la colectivo por brindar estos espacios que de verdad son bien importantes y para escucharnos también entre nosotras. Álvaro, te mando el beso de regreso. Nos vemos pronto aquí o allá o intercambiados. Mucho gusto, Astrid y Marbella. Mucho gusto. Ojalá que voy a pedir sus contactos para estar ahí, hagamos algo juntas. Muy bien, vamos con Marbella. Gracias, Adri. Pues nada más igualmente agradecerte a ti, agradecer a Yaga, al grupo de estudio, a las personas que nos estuvieron escuchando, compartiendo su tiempo y espacio. Y gracias nuevamente a Jessica, a Astrid, a Álvaro y por supuesto que sí, yo encantado de generar alianzas y uniones para hacer cosas chidas y poderosas. Por ahí Álvaro decía que él también, entonces que no lo dejemos fuera, así que sí, por supuesto, también. Y gracias a todas las personas que anduvieron por acá y pues nada, igualmente que tengan muy buen día. Gracias, Marve. Y por último, Astrid. Sí, gracias. Pues gracias por la invitación, Yaga, Adriana. Gracias también a las compañeras y al compañero. La verdad que cuando me invitaron y supe que yo la verdad ya estaba hasta aquí de lives. Pero cuando me dijeron que iba a estar Marbella, Álvaro, dije, no, sí, tengo que estar. Yo les tengo mucha admiración, los quiero muchísimo. A Jessica, pues hoy tuve la oportunidad de conocerla, pero también me parece súper interesante su trabajo. Y claro, ojalá que quedemos ahí en contacto y hagamos algo. Sí, tenemos que hacer algo. Hay que crear ahí un grupito, algo. Pero no, súper bueno y pues muchas gracias por la oportunidad. Y se cuidan. Muy bien, Astrid, gracias. Bueno, pues voy a concluir aquí. No me queda más que agradecerles a todas que hayan estado aquí, que hayan aceptado la invitación. Creo que lo que acabamos de escuchar podemos tener un pequeñísimo panorama de las dificultades que nosotros como afrodescendientes enfrentamos. Como decían, el racismo es siempre el mismo en todos los lugares y en la medida en que existan estos foros en los que podamos expresarnos, seremos mayormente comprendidos. Pues no me queda más que agradecer a todos por su presencia, a los invitados muchas gracias por estar aquí, por su aportación, que ha sido muy valiosa y quisiera cerrar este conversatorio con un pensamiento de Nelson Mandela. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su historia o religión. La gente aprende a odiar y si puede aprender a odiar, puede también aprender a amar, pues el amor le viene más natural al corazón del hombre. Muchas gracias.
Mamunesa